Hermanos, que Dios los bendiga. Amén. Bienvenidos, feliz año nuevo. Amén. Hacemos un año nuevo, hermanos. Que Dios los bendiga en este año. Ya acabó el año anterior, pasó lo que tenía que pasar y estuvo algo fuerte, ¿no? Entonces, que Dios los bendiga nuestras vidas, hermano. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a ponernos de pie y venimos estudiando Mateo 24. ¿Qué te parece si vamos a Mateo 24? Este es el segundo tema que damos aquí y nos vamos a quedar por un poquito de tiempo en esa parte donde dice Mateo 24, versículo 4. Dice la palabra del Señor: respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Vamos a cerrar nuestros ojos ahí en nuestro lugar, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, Dios, aquí están nuestras vidas, Señor, delante de tu presencia, Señor, pidiéndote, Dios, que nos bendigas, Dios, que nos bendigas con tu palabra, Señor, que tu palabra, Dios mío, traiga a nuestras vidas, Señor, ese efecto, Señor, de reavivarnos, Señor, de ponernos alertas, Señor, de alimentar esta esperanza que tenemos dentro, Señor, esa esperanza que tú has puesto en nuestro corazón, Señor, que tu palabra alimente, Dios mío, Señor, esa fe que nosotros tenemos, Señor, y que podamos esperar con paciencia, Señor, aquel día, Señor, el día en el cual nos seamos arrebatados, Señor, que podamos esperar, Dios, con paciencia, Señor, en medio de todas estas tribulaciones, en medio de todos esos problemas, de este caos internacional, Señor, mundial, Dios, y que nuestra fe no mengue, Señor, y que sobre todo no seamos engañados, Señor, engañados por el diablo, engañados por sus falsos profetas, engañados por sus servidores, sino que nosotros cada día, Dios, aprendamos más de ti, Señor, a estar alerta, Señor, como atalayas, Padre mío, Señor, anunciando tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, aquí están nuestras vidas y te rogamos que sea tu Espíritu Santo, Dios, el que abra nuestro corazón, Señor, y que nos enseñe, Padre mío, Señor, cuál es tu voluntad de acuerdo a esta parte donde tú hablabas con tus discípulos, Señor, donde tú hablaste con tus apóstoles, Señor. Ayúdanos a entender y a comprender, Señor, y a prepararnos cada día, Señor. En el nombre de Jesús, amén, Dios. Amén, Señor Jesús. Amén, Dios. Parece si te tomas tu asiento, hermanos. Y bueno, hace 8 días comenzamos esta serie, hermanos, señales antes del fin. Aquí como pequeño subtítulo trae Mateo 24. Y bueno, aquí vemos en esta parte del 24:1 cómo Jesús predice la destrucción del templo, ¿no? Y estudiábamos que se cumplió 70 años después de su crucifixión de Jesús. Y después más adelante le pregunta, ¿no? Cuando Jesús está con ellos platicando aparte, y estando él sentado en el monte de los olivos, ahí en Mateo 24:3 dice, en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? O sea, ¿cuándo será esto que tú nos acabas de decir? ¿Y qué señal habrá de tu venida? O sea, cuando sea tu segunda venida, ¿no? Y del fin del siglo. Y aquí Jesús le respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Y en el 5 leíamos, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y hace 8 días veíamos acerca de que personajes que en estos tiempos se han levantado, ¿no? Que según son la reencarnación de Cristo, y llevan a mucha gente en pos de ellos, llevan a mucha gente, y sabemos que Jesús nos estaba advirtiendo a través de su palabra que nosotros tuviéramos cuidado, o sea, que tuviéramos cuidado de no ser engañados por esos falsos maestros. Pero ahí en el 24, hermano, en el 24:4 dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Y ese mirad que nadie os engañe, hermano, nos está diciendo que nos pongamos alertas, que estemos con los ojos bien abiertos, con los oídos bien abiertos, y que el discernimiento que Él nos ha dado, hermanos, lo pongamos en práctica. Porque todos tenemos cierta capacidad de discernir las cosas, pero ese discernimiento es en base, hermano, a cuánto yo tengo mi relación con Dios. Es en base y es un fruto de cuánto yo conozco de las Escrituras. Porque si yo no conozco de las Escrituras, ese discernimiento está apagado, hermanos. Porque no conozco y fácil vienen y me engañan. Entonces Jesús bien claro dice, mirad que nadie os engañe. Y en estos tiempos, hermano, vemos todo el ambiente como está allá afuera y vemos que hay, pero así, hermano, infinidad de engañadores, infinidad de personajes que se están levantando en contra de la palabra, en contra de Dios. Y no dicen, yo estoy en contra de Cristo, pero con sus falsas prácticas lo están demostrando, hermanos. Cuando tuercen las Escrituras, cuando nos hacen creer
que Dios dijo una cosa cuando en realidad la verdad es otra. ¿Y todo por qué? Porque el pueblo no escudriñamos las escrituras, porque a veces no nos metemos a estudiar bien y saber en realidad lo que Dios quiso decir en esa parte de las escrituras, porque muchos de ellos sacan pequeñas porciones de la Biblia, ¿no? Y las tuercen, hermanos, y te hacen creer que sí, que lo que te están enseñando es real. Pero por eso es importante nosotros tener un estudio más amplio de las escrituras para entender, para comprender de que Jesús me estaba diciendo, mirad que no me engañen, yo tengo que estar alerta, hermano. Y fíjate, ahorita vamos a estudiar eso en 2 de Tesalonicenses 2, del 1 al 3, si quieres buscarlo, hermanos. Vamos a ver una parte en el Nuevo Testamento ahí, cómo Jesús, cómo el Espíritu Santo habla a la iglesia a través de Pablo. Mira, aquí le está diciendo en la iglesia en Tesalónica. Dice la palabra del Señor en 2 de Tesalonicenses 2, del 1 al 3. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Dice la palabra del Señor aquí. En el 3 dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y sabemos, hermano, cuando estudiamos las escrituras, hermano, nos damos cuenta que la apostasía ha existido siempre. Nosotros estudiábamos los reyes y veíamos cómo el pueblo seguido se metía en apostasía, hermanos. Veíamos que, ahorita vamos a estudiar qué es apostasía y todo eso, pero esa apostasía, hermano, ya viene desde el inicio de la historia, hermano. En el tiempo de Jesús, en el tiempo de los apóstoles también se daba la apostasía, y en nuestros tiempos, pero la Biblia habla de un tiempo específico, hermano, donde esa apostasía se incrementaría totalmente. Y estamos hablando, porque dice aquí la palabra del Señor, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, aquí dice Pablo, que no os dejéis mover fácilmente de nuestro modo de pensar. Fíjate, ni por espíritu, ni por palabra, ni con carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca, porque aquí nos advierte Él, nadie os engañe. O sea, Jesús nos dijo que nadie os engañe. Y aquí Pablo, el Espíritu Santo a través de Pablo está escribiendo, nadie os engañe. Y esa palabra nadie nos engaña, hermano. O sea, es el Señor diciéndonos, ponte alerta. Porque dice la palabra del Señor, porque no vendrá. O sea, Jesús no va a venir sin que antes venga la apostasía. Y en eso, hermano, de la apostasía nos vamos a meter. En el tiempo del anticristo es donde se va a incrementar la apostasía, pero así con creces, hermano. Pero en estos tiempos estamos sufriendo los principios de dolores. Que en estos tiempos estamos viendo cómo la apostasía ha ido creciendo. Y esas son unas de las señales, hermanos, que ya viene Jesús. Es una de las señales que nosotros ya nos vamos con Él. Pero la venida de Jesús no va a ser, sino que antes tiene que aparecer el anticristo. Pero antes del anticristo tiene que aparecer la apostasía. ¿Te das cuenta? Hay un orden, ¿no?, que nos marca. Entonces ese orden, hermano, y eso cuando lo estudiamos es para que nosotros estemos alerta de que lo que se está mirando, hermano, esa apostasía tan grande que ha entrado dentro de la iglesia es muy peligrosa, hermano, nos puede arrastrar si no nos ponemos alertas. Y fíjate, eso nomás es la introducción. El punto número 1 que quiero tratar en esta tarde, hermano, es ¿qué significa la apostasía o apostatar? Y ahí es donde te voy a explicar acerca de ese tema, ¿qué es la apostasía? El punto número 2, hermano, es ¿qué nos puede llevar a caer en apostasía? O sea, ¿qué es aquello que me puede orillar a mí a caer en apostasía, hermanos? Y de ahí, pues, van a ser solo 2 puntos, pero esos 2 puntos traen pequeños puntos dentro del mismo número 2. Fíjate, el primero es el apartarnos de la sana doctrina. El punto número 2 que vamos a tratar dentro de ese mismo punto 2 sería, déjame ver, los falsos maestros. Y esos nada más serían esos 2, hermano. Y de ahí tenemos para cortar tela. Amén, hermanos. Vamos a comenzar. ¿Qué significa la palabra apostasía o apostatar? Fíjate, yo lo buscaba en el diccionario de lengua griega. Apostasía es diserción de la verdad o apartarse de Dios. Eso es lo que es apostasía. Deserción de la verdad o apartarse de Dios. Es una persona, hermano, que estuvo dentro de la iglesia, en este caso hablando de la iglesia, porque
Puede ser apostatar, por ejemplo, aquel que está en el ejército y de repente deserta. Él apostató, es lo que quiere decir esa palabra, hermano. O sea, desertar del lugar donde estás. Estamos hablando ahorita de la iglesia, hermano. ¿Qué es la apostasía? Pues desertar de la iglesia. O sea, una persona que no ha estado dentro de la iglesia, hermano, eso no se le puede decir que está apostatando. Si está predicando una, ¿cómo se diría? Como una falsa doctrina. Es una persona que ya estuvo dentro de la iglesia, que ya compartió, que conoció la verdad del evangelio. Es una persona que estuvo sentada en un lugar como este y estuvo recibiendo la palabra de vida, la palabra de verdad, que fue iluminado en su entendimiento, que Dios le decía a través de la palabra todas sus verdades. Esa persona, cuando se separa o cuando empieza a distorsionar la verdad, eso se llama apostasía, hermano. O apostatar. Apostatar es del griego afistemi. Esa es la palabra griega. Y esa palabra afistemi quiere decir remover. Aquí es donde vemos la palabra desertar, apartarse, y quiere decir apostatar. Esta palabra afistemi quiere decir también apostatar. Quiere decir remover, desertar o apartarse. Eso es, hermano, la apostasía. El apartarse de la verdad. El desertar de la iglesia de Cristo. Eso es, hermano. Fíjate, en Wikipedia, lo buscaban en el diccionario. Él dice, Wikipedia lo traduce así o lo escribe su definición así: según la iglesia cristiana evangélica, es la negación, la renuncia o la interpretación errónea de la doctrina bíblica, pues la doctrina bíblica sana es la base fundamental. La unión de diferentes religiones lo llaman ecumenismo y lo consideran apóstata. Fíjate, o sea, cómo lo registra en el diccionario secular, ¿no? Que lo que es el ecumenismo, nosotros lo llamamos apóstata, hermano. Estar haciendo alianzas con otras sectas, eso es apostasía, hermano. Eso es apostatar. Y fíjate, hay un comentario que dice: desde tiempos de los apóstoles ya se manifestaba la apostasía. Y si nos vamos más hacia atrás en la historia del pueblo de Israel, cayó varias veces en apostasía al inclinarse a los dioses falsos de su tiempo. Y ahí recordamos, ¿no? Como el pueblo apenas tantito lo dejaban y luego empezaba a adorar a los dioses falsos, ¿no? Entonces, el pueblo de Israel cayó varias veces en apostasía, hermano. En los tiempos de Jesús, en los tiempos de los apóstoles, en nuestros tiempos, está profetizado que la apostasía aumentaría, hermanos. Y es lo que estamos mirando, que muchos de los que ahorita están encabezando esas iglesias grandes de apostasía, hermano, ellos estuvieron un día dentro de una iglesia cristiana de sana doctrina. De sana doctrina, hermano. Fíjate, vamos a pasar al número 2. ¿Qué nos puede llevar a caer en apostasía? Y aquí es donde vamos a ver el primer punto de este número 2. Y si hay algo que nos puede llevar a caer en apostasía a nosotros, hermano, es apartarnos de la sana doctrina. O sea, cuando nosotros dejamos de escuchar en nuestros oídos la sana doctrina, y ahorita vamos a ver qué es la sana doctrina, su definición, pero cuando nosotros dejamos de escuchar, hermano, las sanas enseñanzas, en ese momento nuestro corazón se empieza a inclinar. Nosotros como seres humanos, hermano, es tan fácil que nos perdamos. Somos tan fáciles de ser engañados, hermanos. De verdad, en serio. Somos tan fáciles. Por eso es importante siempre estar bien fundamentados en la palabra del Señor. Y si ya sabemos que tenemos que nos estar enseñando esa doctrina, permanecer en ese lugar, pese a las tribulaciones, a lo que pase. Pero es importante, hermanos, es identificar si en el lugar donde yo me estoy congregando me están enseñando sana doctrina, permanecer. Se pueden tolerar, se pueden soportar ciertos errores humanos y todo, como que no se haya una buena alabanza, como que de repente haya cosas que a veces dices tú, como seres humanos, dices, ves al vecino y ves que tiene un palacio como iglesia, pero si aquí si te están enseñando sana doctrina, es mejor permanecer en ese lugar. Lo que sí no se puede tolerar, hermano, en una iglesia es empezar a enseñar falsas doctrinas, o lo que yo pienso, lo que yo me imagino, lo que yo creo. No, hermano, sino que todo tiene que estar bien fundamentado en la Biblia. Algunas veces habrá diferencias doctrinales, ¿no? Como que algunos dicen que el arrebatamiento va a ser antes del anticristo, otros dicen que no, que va a ser después. Los dos se van a salvar, al rato se van a ver allá arriba, está estando que era después y aquí te estoy viendo, ¿no? O sea, esas diferencias doctrinales, hermano, no es como para que nos peleemos y nos vayamos, no. Pero herejías así como que Jesús no es Dios, o sea, negar la deidad de Jesús, esa es una herejía. O sea, el decir yo soy Dios o voy a ser reencarnado en Dios, eso es otra herejía, hermano. Esas son herejías que no van de acuerdo a las escrituras y agreden la palabra de Dios. Toda enseñanza, hermano, que agrede las escrituras, esa es una falsa enseñanza, esa es una falsa doctrina. Dice, el apartarnos de la sana doctrina
Toda nuestra enseñanza debe ser cristocéntrica, hermanos. Todo lo que nosotros aprendamos tiene que estar bien fundamentado en la palabra de Dios y que nos lleve todo esto a adorar a Jesús, a servirle, a ser sus discípulos. Si hay algo que no me está llevando, hermano, una enseñanza que no me está llevando a ser como Jesús cada día, a que mi personalidad yo cambie, a cómo es el modelo que Dios nos ha puesto, que es Jesús, hermano, entonces esa doctrina es errónea totalmente. Porque somos llamados a cada día parecernos más a Jesús, hermano, en su carácter, en todos los frutos del Espíritu Santo, hermano, tienen que empezar a brotar en nosotros. Eso es lo que somos llamados a hacer, hermano. A ver, vamos a 2 de Timoteo 4. 2 de Timoteo 4 y vamos a leer el versículo 3 y 4. Y aquí vamos a ver, ¿no?, cómo le dice Pablo a Timoteo. Y le advierte, hermanos. Pablo le está advirtiendo a Timoteo y nos advierte la palabra de Dios en estos tiempos a nosotros. Porque dice la palabra del Señor, porque vendrá tiempo, o sea, va a llegar un tiempo, un momento, cuando no van a sufrir la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado este versículo? ¿Cuántas veces nos han advertido, hermano? Esta es una advertencia más, hermano, donde nosotros tenemos que poner atención. Y cuando habla de maestros, habla de todo tipo de maestros, hermano. Hasta músicos, predicadores, maestros de jóvenes, todo aquel que se pone enfrente para enseñar a cierto grupo, hermanos. Amén. Y fíjense lo que yo saqué algunas definiciones de esta parte de la Biblia. Sufrirán, ahí como dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán. Y la palabra del griego sufrirán la saqué y es anejomai. Y anejomai quiere decir, hermanos, aguantar, soportar, sufrir y tolerar. Fíjate lo que dice en sí el versículo, porque vendrán tiempos cuando no aguantarán. ¿Conoces a alguien, hermano, que no aguanta la sana doctrina? Vendrá el tiempo cuando no soportarán, cuando no sufrirán, hermanos. Porque si hay algo que nosotros tenemos es una lucha entre la carne y el espíritu, hermanos. Y la carne, hermanos, siempre nos va a pedir comodidad. La carne siempre nos va a pedir lo contrario a lo que Dios quiere para nosotros. Así es esa lucha. Y en consecuencia de esa lucha, hermanos, muchos no van a tolerar la sana doctrina. Muchos van a decir, es que son muchas reglas, es que el Dios que tú me predicas me incomoda, es que yo me siento bien viviendo de esta manera, es que ¿por qué me dicen esto? Es que trae algo personal contra mí. No, hermanos. Y entonces mucha gente se va de las iglesias, hermano, de sana doctrina, y se amontonan con maestros que les dicen lo que quieren escuchar. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener cuidado, porque son una de las señales de que el arrebatamiento está pronto. Y ya más adelante aparecerá el anticristo, y más adelante será la segunda venida de Cristo. Pero para nosotros, hermano, como iglesia, estemos alertas, que nadie nos engañe. Fíjate, no sufrirán la sana doctrina. Y buscaba sana, ¿qué quiere decir sano? Y yo encontraba que viene en el griego hugiaino. Así dice hugiaino, y esta palabra es tener buena salud. O sea, habla de una persona que está saludable. Figurativamente, ser incorrupto. Fíjate, lo que quiere decir fiel en doctrina, bueno en salud y sano. Eso es lo que quiere decir sano, hermanos. Por eso dice aquí, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán. ¿Qué no sufrirán? Lo que es la sana doctrina, la doctrina que es incorrupta. O sea, hay dos tipos de doctrina que se están moviendo ahorita en el mundo, hermanos. Hay una doctrina que es sana, que es incorrupta, que es limpia, transparente, pero hay otra que es corrupta. Sabemos que lo corrupto no es bueno, hermanos. Ahí vemos a México cuántos años ha estado sumergido en la corrupción a través de los poderes que ha tenido, hermanos. Y vemos hasta ahorita cómo lo han sumergido en lo podrido a México. Y como México, muchos países de Centroamérica y de Sudamérica, hermanos. Pero nos damos cuenta cuando la palabra del Señor, hermano, se vuelve corrupta, eso es lo que genera, hermano, pudrición. Eso es lo que genera.
La corrupción ha generado a través de los años en países, hermano, la corrupción ha generado toda la pobredumbre que hay en los países, pobreza, hermanos, riquezas desiguales, donde unos tienen más que otros, esclavitud y muchas cosas, hermano. Entonces nos damos cuenta, esto es lo que quiere decir sano, ¿no? Que es incorrupta y que es fiel en doctrina. O sea, fiel en doctrina es que se predica tal cual viene en las escrituras. Por eso nos metemos a estudiar, hermano, hermenéutica. ¿Para qué? Para aprender a darle un sentido o lo que es una definición correcta de lo que Dios quiso decir en esos tiempos. En estos tiempos tenemos que vivir, hermanos. O sea, una interpretación correcta. Por eso es importante estudiar, hermanos. Es estudiar. No vamos a llegar a ser los grandes teólogos, pero sí, hermanos, estudiar a tal grado de que yo en lo personal pueda comprender las escrituras. Por eso es de que se aconseja, estudiemos hermenéutica, hermanos, para aprender a ver cuál es el significado real de las escrituras. Vayámonos a los originales, donde vemos que a veces las otras traducciones tienen errores, pero si te vas al original, en los originales, hermanos, no tienen errores. Nos damos cuenta, en las traducciones del original hay ciertas Biblias que vienen, pero bien traducidas y no tienen errores. Entonces es importante que nosotros, hermano, nos metamos a estudiar, porque pues aquí dice la palabra del Señor, ¿no? Que es algo que se da fidedigno, o sea, transparente. Eso es lo que tiene que ser con sana, dice, fiel en doctrina, bueno, o sea, que es buena, en salud, o sea, que es sana, y cuando tú la pruebas, hermano, sabemos que la palabra del Señor es nuestro alimento, el alimento del espíritu. Entonces, cuando yo pruebo una sana doctrina, le va a dar a mi espíritu, le va a dar vamos a tener un espíritu bien fortalecido. Que cuando tomemos decisiones, van a ser decisiones basadas en la palabra de Dios y no le vamos a errar tanto. Pero si tú le das a un cuerpo todos los días pura comida que no es sana, hermano, como hamburguesas, tacos, tortas y todos los días pozole y todos los días te la pasas comiendo eso, hermano, a lo largo de cierto tiempo, hermano, vienen las repercusiones, ¿no? Viene el azúcar alta, viene la hipertensión, viene la diabetes, se nos desencadenan muchas enfermedades, hermano, a causa de no cuidar nuestro cuerpo. Algunas enfermedades son hereditarias, ¿no? Ahí sí dices tú, mi padre me la contagió, me la heredó. Pero hay enfermedades, hermano, que nosotros mismos nos las ocasionamos. Entonces, cuando nosotros comemos sanamente, hermanos, nuestro cuerpo está sano, está completamente, todo. Lo mismo es en la doctrina. Si yo recibo una doctrina sana en mi espíritu, hermano, en mi mentalidad aquí, voy a tener una mentalidad sana. Entonces, todas las decisiones que yo tome a diario, hermano, van a ser decisiones correctas, de acuerdo a la voluntad del Señor. Y no voy a estar preguntando, oye, ¿puedo hacer esto? ¿Puedo hacer esto otro? ¿Puedo ir a una fiesta con mis amigos? ¿Es malo fumar? No, ¿por qué? Porque se entiende que estás recibiendo una sana doctrina y esa sana doctrina te hace entender que es malo fumar, que es malo andar con amistades que no son correctas, que es malo andar adulterando. Entonces esas preguntas ya ni las haces. ¿Por qué? Porque tienes una sana enseñanza en tu mente. Que si es bueno pactar con Dios, que si es bueno declarar, decretar, con el poder de envimento, vamos a ver todo eso, hermanos. Entonces cuando nosotros recibimos una sana doctrina, desechamos todo eso cuando viene. Yo cuando me encuentro un compañero de trabajo, alguien que me está hablando de esos temas, hermano, luego te pones alerta. O sea, luego, dices, empiezan a hablar de esos temas y en tu mente luego, surge ahí como que eso no está bien, esa es una mala práctica, el pastor lo está llevando a esto. Y no, hermanos. Entonces tú mismo analizas las cosas y juzgas lo que está entrando por tus oídos. Y al momento de juzgarlo, si es bueno, lo tomas, pero si es malo, lo desechas, hermano. ¿Ven? Entonces nos quedamos en la palabra sana. Ya vemos que tiene que ver con salud, bueno, en salud, sano, que nos da a entender que es algo sano, hermanos. Fíjate, los antónimos de sano o de sana, lo saqué, es dañado, enfermizo, frágil, insano, malicioso, loco y malo. Esa es una falsa doctrina, hermano. Esa es una doctrina que no es sana. Una doctrina que no viene transparente de acuerdo a la palabra del Señor, hermano. Esos son los antónimos de sana. Bueno, la otra palabra, concupiscencia, hermanos, que viene ahí en este versículo, dice del griego epitsumía, esa es la palabra griega, epitsumía, cuando vas al diccionario Strong, y dice que esta palabra quiere decir específicamente por lo prohibido, por la codicia, por codiciar, concupiscencia, desear
deseoso y pasiones, que son pasiones humanas, ¿no? Fíjate cómo dice el versículo, y se amontonarán maestros conforme a sus propias, fíjate lo que dice, a su propia codicia, a su propia concupiscencia, a sus propios deseos y a sus propias pasiones. ¿Te das cuenta? O sea, y se amontonarán en esos lugares personas que de acuerdo a sus pasiones carnales les dirán lo que quieren escuchar, hermanos, y no les dirán nada, no los van a confortar con la palabra. Ahí en esas iglesias, nosotros vamos a ver, pero ahí no se habla de pecado, hermanos. Prohibido hablar de pecado, prohibido hablar de que existe el infierno, prohibido hablar de que va a haber un juicio, prohibido hablar de que si yo le fallo a Dios viene una maldición sobre mi vida. O sea, hermano, o sea, ahí eso es lo que tiene que ver con concupiscencia. Fíjate, fábulas, que es lo último de este versículo, dice del griego musos, tal vez de lo mismo que en otra versión, mediante la idea de colegiatura, cuentos, ficción, mitos, y lo que quiere decir esta fábulas. Musos quiere decir esa palabra en el griego, hermano, del original, y quiere decir cuentos, ficción y fábulas. Entonces, cuando dice en el versículo, y apartarán de la verdad el oído, o sea, el oído lo van a apartar de la verdad y se van a volver a los cuentos, se van a volver a la ficción, a los mitos y a las fábulas, hermano. Es lo que quiere decir ese versículo. Entonces dice que este tipo de personajes, hermano, estarán enseñando fábulas, cuentos que no existen. ¿Qué es un cuento, hermano? ¿Qué es una fábula? Es algo que no existe. Como cuando en la primaria nos venían cuentos, ¿no? En los libros, El Principito. Pero es una ficción, es algo que no existe. Son cuentos que se inventan ciertos escritores, que de alguna manera te dejan un cierto mensaje, ¿no? Como para ayudarte en lo moral, en la escuela. Pero hablando de la iglesia, hermano, estos se inventan, pero cada cuento, cada mito que no existe, hermanos, te dan a entender de que Jesús es de una manera. Es más, ellos te plantean de que Jesús es de una manera, pero la Biblia me lo plantea que es de otra. Aquí Jesús, el de ellos, les permite hacer de todo, pero el Jesús que dice en la Biblia no te permite hacer de todo, hermano. Por eso es importante que nos metamos para saber en qué Dios está de acuerdo. Y bueno, doctrina, que está un poco más arriba. Didascalía viene de la palabra griega didascalía y quiere decir instrucción, la función o la formación, enseñanza, enseñar y doctrina. Eso es lo que es doctrina. Cuando decimos la palabra doctrina, quiere decir enseñanza, enseñar y doctrina. Aquí es la palabra didascalía. ¿Cuál es tu doctrina? ¿Cuál es tu enseñanza? ¿Qué es lo que tú enseñas? ¿Qué es lo que tú traes? Eso es lo que quiere decir doctrina, hermanos. Cuando la Biblia habla acerca de que de las doctrinas, habla de eso. Entonces, fíjate, doctrinas que siempre se tienen que enseñar a la congregación. Si hay doctrinas, hermano, que no deben de faltar en una congregación, hermanos, y de hecho nosotros tenemos un cuadro allá afuera que es la declaración de fe, hermanos, de la iglesia. En ese cuadro, hermano, está todo lo que creemos. Todo lo que esté fuera de ese cuadro, lo que se ha escrito ahí que es bíblico, no lo creemos. No lo creemos, hermano. Entonces, si tú quieres saber lo que en realidad las bases de esta iglesia, la columna vertebral de lo que es casa de oración, hermanos, ahí está el cuadro. Sácale una foto y estudia uno por uno los temas. Y eso es lo que nosotros creemos, hermanos, como iglesia. Y fíjate, yo sacaba algunas, las doctrinas que nunca deben de faltar en una iglesia, hermanos. Que en muchas de estas iglesias faltan, ¿no? En algunas las han sacado totalmente. Pero si hay las doctrinas, es la Trinidad. Esa doctrina nunca tiene que faltar en una iglesia. Tenemos que tener bien claro qué es la Trinidad, hermano. Estudiar lo que es la Trinidad, el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo. Tenemos que tener bien claro quién es el Padre, quién es el Hijo y quién es el Espíritu Santo. Amén. Fíjate, tenemos que estudiar la doctrina del hombre, cuando fue formado, cuando entró a la tierra, cuál fue su propósito de Dios por formarlo y todo lo que tiene que ver con el hombre, hermanos. Por qué fuimos formados y todo lo que es con el hombre. En la otra doctrina que tenemos, que nunca debe faltar una congregación sana, el infierno, hermanos. Nunca debe de faltar una enseñanza del infierno y que cada uno de nosotros tengamos bien claro qué es el infierno, qué es el Hades, el lugar de los muertos, qué es ese lugar, qué es el lago de fuego donde serán echados al último todos los que hayan sido enjuiciados desde el inicio de la historia, desde Caín hasta el último que perezca.
van a ser arrojados al lago de fuego. ¿Qué es el lago de fuego? Toda esa doctrina del lago de fuego, hermanos. ¿Cuándo surgió y todo eso, no? Fíjate, el cielo, hablar del cielo. Hemos hablado un poquito de todo. En el recurso de estos 6 meses, hermano, un poquito de todo en las predicaciones que hemos dado. Fíjate, lo que es el cielo, ¿no? Primer cielo, segundo cielo, tercer cielo, el trono de Dios y todo lo que tiene que ver con el cielo, hermanos. ¿Quiénes gobiernan el segundo cielo para acá? ¿Quién gobierna el tercer cielo para allá? Todo lo que tiene que ver con el cielo, hermano. Pero claramente, como dice la palabra del Señor, otra doctrina que nunca debe de faltar es la iglesia. O sea, nosotros como iglesia, hermano, ¿cuándo surgió la iglesia? La iglesia no es del Antiguo Testamento. La iglesia surgió después de Jesucristo, en el Pentecostés, cuando fue el bautismo del Espíritu Santo. Ahí comenzó la iglesia. Y estudiar toda esa doctrina de la iglesia, hermanos. A ver, todo eso. Fíjate, lo que es la doctrina del pecado. O sea, ¿cuándo entró el pecado? ¿Por quién surgió el pecado? Sabemos que el pecado se inició en Satanás y que es un misterio de cómo fue que surgió en su corazón eso. Pero la Biblia nos dice que surgió en el corazón de él y como consecuencia vino, hermanos, y engañó a Eva y entonces el pecado entró a través de Adán, entró al mundo. Amén, hermanos. Entonces tenemos que estudiar eso del pecado y qué es el pecado, hacia dónde nos lleva el pecado, qué pasa si yo peco. O sea, todo eso, hermano. Dice la Biblia, ¿no? La paga del pecado es muerte. O sea, yo peco, le fallo a Dios. ¿Cuándo es cuando peco y cuándo es cuando no peco? ¿Ser tentado es un pecado o no es pecado? Entonces, tratar de ver eso, hermanos. No es pecado ser tentado. El problema es cuando caemos en esa seducción y lo ponemos en práctica. Ahí está el pecado, ahí se da el pecado. La paga del pecado es muerte, ¿no? Un poquito resumen ahí, dice las pecado, salvación. Todo lo que tiene que ver con la salvación, hermano. Todo, desde la antigüedad, como ya estaba profetizada, desde el huerto de Adán y Eva, ya Dios había profetizado. Cuando le dijo a la mujer, al hombre y a la serpiente. Ahí ya estaba profetizada la salvación. Y cómo se fue dando a través de todo este tiempo. Estudiamos el nacimiento de Jesús, cómo ya estaba profetizado, era necesario que Jesús entrara al mundo y cómo fue de que Él vino a redimirnos del pecado. Entonces tenemos que estudiar todo eso bien minuciosamente, hermanos, porque esto es sana doctrina. Ángeles, tenemos que ver toda la verdad con respecto a los ángeles. Ahí en el canal YouTube de Casa de Oración hay unas enseñanzas muy buenas de Chuy Olivares que hablan acerca de los ángeles, ¿no? Y nos hablan acerca de todo, cómo se mueven ellos, los ángeles que la Biblia nombra y los ángeles de la antigüedad y todo eso. Entonces, por doctrina no falta, hermanos. Hay mucha doctrina, mucha enseñanza sana. Todo lo que tiene que ver con la Biblia, cuándo surgió la Biblia, por quién se escribió, cuándo fue la primera Biblia, todo eso, hermano, y las profecías. Entonces, todas estas enseñanzas, hermano, no tienen que faltar en una iglesia y se tiene que llevar un balance. Ni mucho hablar del infierno para que no todos nos condenemos y vamos todos ahí con el temor de que ya, ni tampoco mucho hablar del cielo. O sea, todo debe de llevar un balance y todos tenemos que tener bien claro en nuestra mente, hermanos, nuestras convicciones. Y esto, hermano, todas esas doctrinas son las que nosotros tenemos que todos los domingos, todos los días, estar alimentándonos. Y cuando recibimos un alimento bien balanceado de cada una de estas doctrinas, hermano, nosotros caminamos por la vida sanamente y alcanzamos a discernir los falsos espíritus. Vamos a ver quiénes son los falsos espíritus. Ya quedó claro más o menos lo de las doctrinas sanas, lo que tiene que ver, hermanos. Y fíjate, en traducción lenguaje actual, esta cita bíblica que leía en 2 de Timoteo dice en el versículo 3, porque llegará el día en que la gente, o sea, llegará el día, hermanos, y esos días son estos días ya. O sea, hay muchos en estos días, hermano. Yo tenía un compañero de trabajo hace tiempo que va en una de las iglesias aquí, porque aquí, hermano, hay mucha iglesia de esas iglesias, y tenía un compañero que es triste, nadie es perfecto, yo no soy perfecto, pero sí me daba cuenta, hermanos, que ese compañero no era un compañero que estuviera frío, caído, que ya no se congregara, no. Era una persona que se estaba congregando en una iglesia, que estaba asistiendo a los cultos todos los domingos y que estaba diezmando y todo, hermanos. Pero era un hombre, hermanos, que hablaba muchas malas palabras. Tenía un problema de lujuria tremendo. Yo me daba cuenta, ¿no? De lujuria, de lascivia. Y no se medía en el testimonio que estaba dando en el trabajo, hermanos. Entonces a mí me tocó un día, ¿no? Y le empezaba a compartir predicaciones de Chuy Olivares, ya se imaginarán. Y sí, 2, 3 escuchó, pero se me hace muy, no sé, él me decía, se me hace muy severo. Y resulta que este hermano, su pastor, hermano, después me enteré que su pastor se va hasta
de repente echarse unas copas con ellos, se va a jugar billar y cosas así, ¿no? Hay muchos testimonios aquí de tanta gente, ¿no? Pero no voy a decir nombres ni qué iglesia es para que no. Entonces, y tú te das cuenta, hermano, como yo veo a esta persona en el trabajo comportarse, de ahí yo deduzco lo que le están enseñando en su iglesia. Ahora, puede haber el rebelde que diga, pues me están enseñando sana doctrina, pero a mí me vale, yo me comporto así. O pues puede ser que no sea nacido de nuevo. Pero de alguna manera, hermano, yo lo veía comprometido y digo, bueno, o sea, está comprometido, diezma y todo, y va a la iglesia, pero se comporta de esta manera, o no le están enseñando bien la doctrina, cómo debe de comportarse, todo día con día enseñarnos, hermano. Entonces, ahí nos damos cuenta, ¿no? Y creo que apenas sufrió una división esa iglesia, que me estaba diciendo que ya no están en ese lugar, ya se cambiaron, pero parece ser que se partió y unos jalaron con el pastor y otros jalaron con otro pastor. Y él se jaló con el pastor que estaba, ¿no? ¿Por qué? Porque se siente cómodo, hermanos. O sea, se siente cómodo sentarse en una silla y que no te digan que está mal lo que estás haciendo. Que te digan que todo el tiempo eres campeón, campeona, ¿no? Que te digan que todo el tiempo eres victorioso, victoriosa. O que te digan cómo puedes alcanzar una economía estable, ¿no? Y que te den cuentos, fábulas y que te den ayuda. Esa palabra que solamente te quiere para elevar tu ego y todo eso, ¿no? Entonces yo veo ese tipo de testimonios, hermano, y digo, o sea, sí, ¿cómo afecta una falsa doctrina o no predicar la doctrina tal cual es? ¿Cómo afecta la vida de cada oveja? De verdad, en serio, hermanos, ¿cómo afecta? Y pobre de esos maestros, hermanos, pero ¿cómo afecta a que no los... Es mejor, con la palabra del Señor, que la palabra del Señor golpee, porque en ese golpe se puede quebrar y se arrepiente y pide perdón a Dios, a estarle sobando el lomo. O dos, que diga, aquí hay muchas reglas, agarro, me voy, y se va bien enojado o enojada, ¿no? Y se va, eso es, hermano. Pero mejor que se vaya y que la trate el mundo y que al rato pueda acordarse de que estaba escuchando sana doctrina y regresa a su iglesia de sana doctrina. Ya tratada por el mundo, ya tratada por una zarandeada que le den por ahí al hermano, a la hermana, ¿no? Y que regrese. O simplemente si no era nacido de nuevo, nacida de nuevo, pues se va a perder allá y va a terminar con uno de tantos esos maestros, ¿no? Y ahí va a quedar, hermanos. Se va a perder. Fíjate, pero el Espíritu, porque llegar el día la gente no querrá escuchar la buena enseñanza, al contrario querrá oír enseñanzas diferentes. Por eso buscará maestros que le digan lo que no quiere oír. Fíjate cómo es en esta traducción, ¿no? Más sencilla, un lenguaje más sencillo. En el 4 dice, la gente no escuchará la verdadera enseñanza, sino que prestará atención a toda clase de cuentos. Ahí está, hermanos. Vamos a 1 de Timoteo 4:1. ¿Y por qué predicamos esto, hermano? Porque esto es de lo que nosotros tenemos que tener cuidado. Es de lo que nosotros tenemos que levantar nuestra mirada, nuestros oídos y estar alertas de que todo esto ya llegó, hermano, ya está aquí. Y si ya está aquí, hermano, es porque el arrebatamiento está pronto. Estas son señales de que ya estamos prontos para irnos. Entonces nosotros nos tenemos que preparar, hermano, y cuidarnos de no ser engañados. 1 Timoteo 4:1 dice la palabra del Señor. Fíjate lo que dice esta parte. Pero el Espíritu, o sea, aquí está hablando del Espíritu Santo, hermanos, dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Fíjate cómo es bien fuerte esta parte, hermanos. Muchos dirían, pero ya, ¿por qué juzgas? Ya se te acabó el amor. ¿Por qué juzgas al vecino? ¿Por qué juzgas a de la iglesia? ¿Por qué juzgas a mi compañero de trabajo? Pues dice la palabra del Señor, hermanos, que el Espíritu Santo, o sea, no es el espíritu de Mahoma, no es el espíritu de cualquier personaje importante en la antigüedad, hermanos, sino es el Espíritu Santo el que está diciendo a la iglesia claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. O sea, está diciendo, hermanos, que personas que estando dentro de la iglesia cristiana iban a negar al Dios que los rescató. Iba a llegar el momento donde los que venían predicando sana doctrina, hermanos, iban a ser seducidos y se iban a apartar de la verdad. ¿Cómo se iban a apartar de la verdad? Escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Y ahorita vamos a ver nada más una doctrina de demonios que predican ellos, hermano. Y ya mi esposa va a compartir el miércoles otro tipo de doctrina que ellos predican. Ahorita yo les voy a hablar un poquito acerca de
de lo que es la prosperidad, y mi esposa el miércoles nos va a hablar un poco acerca de lo que es el G12, que son dos doctrinas que han entrado, hermanos, con fuerza, así con todo han entrado a la iglesia cristiana y se han metido hasta lo más profundo de la iglesia, hermanos, y han venido a destruir ministerios completos, hermanos. Destruir me refiero a que ya no siguen la sana doctrina, que ya no están recibiendo los miembros la doctrina sana, hermanos, sino que ahora ya están escuchando fábulas, cuentos, mentiras, todo eso están escuchando, hermanos. Y vamos a ver cómo estudiar eso, ¿no? Porque esto, hermano, que está pasando ya son señales, hermanos, son señales del último tiempo. Fíjate, dice el Espíritu, pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos, pero vamos a leer esa parte de traducción lenguaje actual. Dice el lenguaje actual, dice: el Espíritu Santo ha dicho claramente que en los últimos tiempos algunas personas dejarán de confiar en Dios. Fíjate, ahí está más claro, ¿no? Dejarán de confiar en Dios, serán engañadas por espíritus mentirosos y obedecerán enseñanzas de demonios. Entonces, mira, hermanos, hijos nacidos de nuevo de Dios, que hayan terminado por cierta circunstancia en esas iglesias, Dios se va a encargar de traerlos. O sea, Dios se va a encargar de sacarlos de ahí. De una o de otra manera, Dios se va a encargar de arrebatarlos. Pero los que no son hijos de Dios, que no son nacidos de nuevo, ahí van a perecer. Ahí van a perecer, hermano. En medio de todas esas enseñanzas. Dios sabrá cómo hará para sacarlos de esos lugares, hermano. Le harán caso a gente hipócrita y mentirosa, incapaz de sentir vergüenza de nada. Y cuando habla de espíritus, hermano, está hablando de personas. O sea, tú y yo tenemos un espíritu, y está hablando de personas, de maestros engañadores. Fíjate, le harán caso a gente hipócrita. O sea, este tipo de ovejas, hermanos, le van a hacer caso a ese tipo de personas que son hipócritas y mentirosas, incapaz de sentir vergüenza de nada, hermanos. Entonces ahí nos quedamos, hermano, con ese punto. ¿Qué nos puede llevar a caer en la apostasía? Y el primer punto de este punto número 2 es el apartarnos de la sana doctrina, de una doctrina cristocéntrica, hermanos. Eso es lo que nos puede llevar. El primer punto, ¿qué nos puede llevar a la apostasía? El apartarnos de la sana doctrina. Cuando yo me aparto de la sana doctrina, de las enseñanzas que Dios ha dejado en su palabra, entonces yo empiezo a inclinar mis oídos a otras doctrinas que no son correctas. Y el punto número 2, de ese punto número 2, hermano, son los falsos maestros. Vamos al libro de Hechos 20. Hechos 20 del 29 al 30. Y vamos a estudiar un poquito qué es otra cosa que me puede apartar, hermano. ¿Qué es lo demás que me puede apartar que me pueda llevar a caer en apostasía, hermanos? Y fíjate, una de las cosas son los falsos maestros. Y vamos a leer ahí en Hechos 20, del 29 al 30. Dice la palabra del Señor: porque yo sé que después de mi partida, dice Pablo, entrarán en medio de vosotros. No, aquí dice Jesús: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Dice que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Y dice, ejemplos de falsas doctrinas, de falsos maestros. Fíjate, aquí estaba ya, hermano, en el libro de los Hechos, ya como profetizado, como diciendo: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Y si nos damos cuenta, hermano, esto se ha estado viviendo desde los inicios de la iglesia. Dice que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Fíjate. O sea, estos personajes, estos falsos maestros, hermano, hablarán cosas perversas, hermano. La palabra de Dios totalmente torcida. Y fíjate, el ejemplo que yo te decía, ejemplos de falsas doctrinas y de falsos maestros. Y el ejemplo de la doctrina de la prosperidad. Fíjate lo que escribe el escritor aquí. Esta es la herejía más generalizada en nuestra generación, o sea, en estos tiempos. Estos falsos maestros enseñan que todo hijo de Dios debería hacer lo siguiente. Yo te voy a decir lo que ellos enseñan, hermanos. Lo que debe, según ellos, hacer un hijo de Dios. Ser próspero en su economía. Y el lema de ellos es dinero, prosperidad y abundancia. Eso es en lo que ellos se centran, hermano. Eso es en lo único que ellos se centran. Otra cosa que ellos predican y que según ellos un hijo de Dios debe de tener es tener salud física o sanar
si estaba enfermo, porque la prosperidad incluye la salud. O sea que si yo estoy enfermo entre ellos, hermano, yo no soy hijo de Dios para ellos. O sea, si yo no soy rico, estando en sus filas, estando en su iglesia, hermano, entonces quiere decir que Dios está enojado conmigo y a mí no me bendice, o que no tengo el favor de Dios. Eso es lo que ellos están predicando, hermanos. Fíjate, ahora, ser capaz de crear su propia realidad, declarando con su boca su prosperidad financiera y de salud. O sea, ellos declaran, hermanos, con sus labios, según ellos, lo que ellos quieren tener. Si ellos quieren tener salud, ellos, según ellos, tienen el poder de declarar que van a tener salud y en ese momento la van a tener. Declarar que van a tener una casa y en ese momento la van a tener. Y eso es lo que ellos están predicando. Fíjate, la manera de lograrlo, según ellos, es la siguiente: a través de la donación de dinero, con las garantías de que Dios nos devolverá con creces lo que hayamos dado. Y fíjate, en esta parte, hermanos, nos damos cuenta que ellos predican que si yo a Dios le doy $1,000, Dios está obligado, fíjate lo que están predicando ellos, que Dios está obligado a regresarme multiplicado ese dinero. Entonces, ¿dónde quedó la soberanía de Dios, hermanos? Y ahí nos damos cuenta la herejía tan grande que es esto, hermanos. Sabemos que dice la Biblia que lo que sembramos cosechamos, ¿no? Pero habla acerca muchas veces, hermano, de nuestra forma de ser, en nuestro carácter, en todo. Claro que si yo soy avaro y no doy, hermanos, pues claro que igual voy a cosechar el fruto. Pero ellos especifican esto, hermano, con respecto a las siembras, a lo que ellos le llaman las siembras, de estar trayendo dinero y dinero y dinero a sus ministerios. Fíjate, otra cosa, cómo obtener esto es creyendo en nuestra mente. Fíjate, creyendo en nuestra mente que las cosas serán como las hemos concebido. Otra cosa, confesando con nuestros labios lo que queremos ver. Dicen estos falsos que solo de esta manera se activa la ley de la fe y la reciprocidad, hermano. Y por ejemplo, ejemplos no faltan, hermanos. Ejemplos podemos ver ahí en el YouTube. Nomás ponle Ana Maldonado, predicaciones de Ana Maldonado, de varios de esos personajes, hermano, y nos vamos a dar cuenta todo lo que dicen de Cash Luna, y nos vamos a dar cuenta cómo ellos manejan todo este tipo de doctrinas erróneas, ¿no? Y fíjate, vamos al libro de Josué 1, 7 y 8, y nos vamos a dar cuenta, hermanos, cómo con la palabra del Señor se puede repeler este tipo de doctrinas falsas. Y la verdadera, hermanos, manera nosotros de en realidad tener el favor de Dios y la prosperidad de Dios, hermanos. Josué 1, 7 y 8. Dice la palabra del Señor ahí en Josué 7, 1, 7 y 8. Dice la palabra del Señor: solamente esfuérzate, le está diciendo Dios a Josué, y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Entonces aquí nos damos cuenta, hermanos, cómo Dios le está dando el secreto de la prosperidad, de la verdadera prosperidad a Josué. Y es esa, hermanos, que nos apeguemos a la ley de Dios. Dice, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Si nosotros nos apegamos cada día más a la palabra del Señor, hermanos, a sus mandamientos, y tratamos de ponerlos por práctica, hermanos, entonces viene la prosperidad de Dios. Pero en esas iglesias no se predica eso, hermano. En esas iglesias te dicen: visualízalo primero en tu mente, qué es lo que quieres, y decláralo con tus labios, y eso es lo que vas a obtener. O sea, sacan a Dios de la ecuación, hermanos. Totalmente lo sacan de la ecuación. Se olvidaron de lo que dice aquí en Josué 1:8, que nos apeguemos a la ley de Dios. Y cuando nos apegamos a la ley de Dios, hermano, aquí nos dice la palabra del Señor la manera correcta de nosotros vivir una vida cristiana, hermanos. Eso es, cómo poner en práctica sus mandamientos. Todo eso, hermanos. Y la misma palabra del Señor me desnuda completamente diciéndome: tú eres pecador en esto, y tienes que ajustarte. Pero en esas iglesias no te dicen eso, hermano. En esas iglesias eso lo hacen a un lado. Ahí no te van a decir eso, hermanos. No le van a decir al adúltero que es un adúltero, cuando en la iglesia es el que más diezma, el que más ofrenda, el que más da sus siembras, el que más pacta. No, hermanos, al homosexual dicen: amamos al homosexual, pero no queremos sus prácticas.
pero ahí quédate. En cualquier momento Dios te puede tocar. ¿Por qué? Porque el homosexual da buenas siembras, da buenos diezmos, se porta bien, no da problemas en la iglesia. Y así, hermanos, cada uno son un costal de pecados que apestan. Apestan a carne podrida, apestan a pecado. ¿Por qué? ¿Por culpa de quién? De esos maestros que tienen enfrente y que no los confrontan con la palabra del Señor. Diciéndoles fábulas, cuentos y todo lo que tiene que ver con cosas que ni siquiera existen, hermanos. Torciendo la palabra del Señor completamente. Dice en el 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. O sea, le dice a Josué que nunca se aparte de tu boca. Y no es que tenga que tener el libro aquí, sino que lo iba a memorizar en su mente, hermanos, y todo el tiempo iba a estar declarando la palabra del Señor. Todo el tiempo iba a enseñársela a sus hijos, a sus nietos, a su esposa, todo lo que Dios dice en su ley. Eso es lo que le está diciendo: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y harás prosperar tu camino, y todo, hermanos, todo, absolutamente todo te saldrá bien. Es lo que le dice Dios a Josué. Y eso, hermano, es lo que Dios nos dice a nosotros en este tiempo. O sea, estos falsos maestros me dicen esta sarta de mentiras, pero la palabra del Señor me dice en Josué 1:8 que es lo contrario. ¿Cómo yo puedo alcanzar la verdadera prosperidad en Dios? Y que no es como ellos lo dicen. Las personas que van en estas iglesias, hermano, de repente no tienen rumbo en su vida. Y al no estar expuestos a la sana doctrina, hermano, sus corazones están vacíos. No tienen una relación con Dios, porque no los están llevando a tener una relación con Dios. ¿Sabes a dónde los están llevando, hermanos? A tener una relación con el Dios de las riquezas. Y el lenguaje que ellos hablan es de acuerdo al Dios de las riquezas, al Dios Moloch. No era Moloch, era ¿cómo se llama el Dios de las riquezas? ¿Cómo? Mamón. Oh, sí, Mamón. Fíjense, ya lo habíamos estudiado antes, ¿no? Pero nos damos cuenta, hermano, que este lenguaje, hermano, es el lenguaje de todo lo que ahorita vimos, nada más un poquito, porque en verdad, hermano, hay mucho, hay hojas completas cuando tú empiezas a investigar de estos personajes, de sus falsas doctrinas, hermano, de todo lo que ellos practican. Pero nos damos cuenta, hermanos, cómo es de que este lenguaje va de acuerdo a su corazón, hermanos, a sus pasiones, a sus concupiscencias. Y de acuerdo a estos maestros que tienen esas concupiscencias y hablan de acuerdo a sus concupiscencias, a sus deseos carnales, de acuerdo a eso, hermanos, atraen la gente y la atraen. Porque en esas iglesias podrá entrar una persona que diga, entendida en las escrituras, que ha estudiado, y va a decirlo, luego va a discernir, no, es que esto no es de Dios. O sea, ¿a cuánto no nos han invitado a una reunión y tú luego dices, no, esto no va de acuerdo a la palabra del Señor? Y simplemente, tranquilamente, te sales y te vas y ya. Pero el que no es entendido, hermanos, ahí se deslumbra con el poder, porque dice la Biblia que les dará un poder engañoso, ¿no? Con el poder que de repente tienen ellos, con el poder de su boca, de cómo mover las masas, con el carisma que tienen, con la manera tan ¿cómo te diré? Como que te enamoran con sus palabras, con su voz. Y aparte de eso, no solo eso, hermanos, sí que hay un poder sobrenatural en ellos. Son capaces de sanar personas. Algunas son mentiras, pero otras veces sí sanan a la persona. Entonces, pero hay una parte donde dice que les dará un poder engañoso, ¿no? Un poder, hermanos, que de alguna manera eso hará que se tuerzan más. Entonces la gente se sienta y ve ese tipo de cosas y dice, no, pues aquí sí está el poder del Espíritu Santo. Nosotros creemos en las sanidades, nosotros creemos que Dios puede hacer un milagro en nuestras vidas, pero no a la manera, hermano, como lo están manejando. Eso que como lo están manejando ya ellos, hermano, ya es apostasía. Es apostasía, hermano. ¿Por qué? Porque tú debes de ver el contexto de todo lo que envuelve toda esa enseñanza. O sea, tú ves el milagro y tienes que ver quién lo está haciendo, si es Dios, a través de quién lo está haciendo, cómo es el estilo de vida de esta persona y toda la doctrina que enseña. Y tú dices, oh, pues es sana doctrina, es un buen pastor, y Dios hizo un milagro en la persona a través del pastor, es de Dios. Lo juzgas a través de las escrituras, porque hay una congruencia detrás en el contexto del milagro. Pero si es un personaje avaro, avaricioso, que solamente tuerce las escrituras y solamente está sobre el dinero y sobre el dinero, entonces ahí es donde uno debe de apartarse y decir, no, esto no creo que sea de Dios, y apartarse, hermano, por muy deslumbrante que esté el milagro que haya hecho la persona.
por muy deslumbrante, porque en estos tiempos muchas personas están siendo engañadas y seducidas por ese tipo de eventos, por ese tipo de cosas, hermanos. Y hace 8 días te platicaba de una mujer, ¿no?, que visitó una de estas iglesias. Estando en su iglesia, ella va y visita una de estas iglesias, le hacen un milagro y ahí está, hermano, metida. ¿Por cuánto tiempo? Si es nacida de nuevo, Dios en un momento la va a sacar, pero si no es nacida de nuevo, ahí va a perecer, hermanos. Ahora nuestro trabajo es orar por esas personas y cuando nos las encontremos, predicarles la palabra del Señor. Decirles, ¿sabes qué? Mira, es que en la iglesia donde tú estás no es una iglesia de sana doctrina. Hacer hasta lo imposible, compartirles predicaciones y todo. Si a últimas toman la decisión de no, decir, no, esto no me gusta más acá, ya es decisión de ellos, hermano. Porque si mismo Jesús no obligó al rico a que lo siguiera, pues ¿quiénes somos nosotros para estar ahí? No, hermano. Si Jesús nunca les rogó, Jesús les mostró la verdad y les puso el camino. Tú decides si vas o no vas. No quieres ir, está bien, te respeto. Yo me sigo mi camino porque hay más almas que necesitan el evangelio. A ver, hermanos, así es para todos, así es para mí. Si yo ya no quiero venir a predicar, Dios va a traer otro. Sencillo, punto, se acabó. Y así, sencillo. O sea, si yo ya no quiero estar en los caminos de Dios o quiero empezar a predicar falsas doctrinas, Dios me va a quitar un momento y va a poner a otro, y se acabó. O sea, así es Dios. No me va a estar rogando de que órale, predican y todo, no. ¿Amén, hermanos? Fíjate, en Proverbios 10, del 21 al 22, dice la palabra del Señor: los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. En el 22 dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Fíjate, ahí en el 21 dice: los labios del justo, o sea, los labios de un buen pastor que predica la doctrina, como es en la palabra del Señor. Dice: apacienta a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Pero fíjate en el 22, la bendición de Jehová es la que enriquece. Fíjate, estos maestros te enseñan a enriquecerte de una manera que según ellos es a la manera de Dios, pero nos damos cuenta que tuercen completamente las escrituras. Pero al fin de cuentas esa bendición, si la logran obtener, si logran obtener esas riquezas que ellos dicen y todo, al fin de cuentas, hermano, al final del camino se van a dar cuenta que estuvieron agrediendo las escrituras con su estilo de vida. Tomaron decisiones que no eran correctas, ¿basados en qué? Basados en unas falsas doctrinas, vacíos de la verdad. Y eso, hermanos, aunque tengan su prosperidad según ellos, pero van a estar vacíos por dentro. Y se van a dar cuenta que todo lo que hicieron o donde estuvieron fue inútil. Porque sí tendrán lo material, tendrán dinero, pero estarán separados de Dios. ¿Nos damos cuenta? Pero dice la palabra del Señor: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Y aquí a Josué cuando le decía, dice, fíjate, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esta bendición que viene de parte del Señor, si nosotros nos sujetamos a la palabra, esa no entristece, hermanos. Y acabamos prosperados por Dios, bien, y terminamos diciendo: gracias, Señor, porque estuve en la verdad. Gracias porque lo que me diste era lo justo y lo necesario para vivir, Señor, y estoy contento, contenta, y estoy en la verdad. Y entonces hermano, esa bendición de parte de Dios no entristece el alma del hombre. Pero qué triste es para uno que llegue a esos momentos. Por ejemplo, ahorita con Benny Hinn, que ya está viejo, ya está grande, y de repente darse cuenta que voltea atrás y predicó una sarta de cosas que no eran correctas. Porque todo esto de la prosperidad, pues él era uno de los que encabezaba todas estas falsas doctrinas. ¿Cómo es que él se sienta al darse cuenta de sus últimos 20 años y que trae toda una hilera, hermanos, de falsas predicaciones, falsos contenidos, fábulas, cuentos y todo, hermanos, todo por haber hecho caso a los demonios, a las enseñanzas de los demonios, y que fue lo que predicó y era lo que les daba a sus congregaciones, donde estaban, a donde iba, y que muchos salieron de él predicando también todas esas doctrinas de la prosperidad, hermanos. Entonces imagínate cómo sea él de sentir, ¿no? Él dice que ya está arrepentido, pero imagínate, no te creas, o sea, sí se ha de sentir feo de decir: wow, pude haber predicado la sana doctrina, pude haberme pegado más a la palabra del Señor, este talento que Dios me dio lo pude haber utilizado para predicar el evangelio. Imagínate, aquí pon a un Benny Hinn, y de este lado pon a un Choy Olivares, un Armando Altosín. ¿Quién se sentirá mejor, hermanos? ¿Quién envejecerá mejor, contento, feliz de la vida que llevó? Yo me imagino que los predicadores de sana doctrina, y no nomás ellos, hay muchos, ¿no? Algunos de ustedes escucharán algunos, yo no los conozco,
pero hay predicadores de sana doctrina, no más son ellos. Pero imagínate un predicador de sana doctrina que toda su vida dio su corazón a Dios y dio su vida y se esforzó todo el tiempo y fue valiente en apegarse a las escrituras y predicar la palabra del Señor, confrontar a la congregación y dar buen consejo, hermanos. Qué bonito se sentiría, yo me imagino, envejecer en ese tipo de vida, de traer un ministerio de 20, 30 años, 40 años, hermanos. Pero voltear para atrás y traer un ministerio de mentiras y dices, bueno, sí, ya por Dios te perdona, tienes algunos años, bueno, pues ahora trata de dar lo contrario, ¿no? Entonces nos damos cuenta, hermanos, y como la bendición de Dios es la que no acarrea tristeza con ella, hermanos. Amén. Entonces tenemos que buscar la bendición y la prosperidad de una manera correcta, hermanos, no a la manera de como ellos nos predican o como predican allá afuera, ¿no? Porque donde quiera escuchas uno sus predicaciones ya. Entonces hay más tener cuidado nosotros de no dejarnos seducir. Fíjate, enseñanzas y prácticas de estos falsos profetas de acuerdo a los estándares de la Biblia, lo que miramos ahora. Fíjate, exagerada riqueza y estilo de vida excéntrico, técnicas no éticas y manipuladoras, énfasis constante en el dinero, como si fuera un bien supremo. Y aquí le puse entre paréntesis que ellos adoran al dios Mamón, el dios de las riquezas. Reemplazar el llamado tradicional al arrepentimiento y la fe por un llamado a dar dinero. Codicia, que es idolatría. Vivir y comportarse de maneras que son totalmente inconscientes con el patrón de discipulado que él enseñó. Ignoran o contradicen la fuerte enseñanza del Nuevo Testamento sobre los peligros de la riqueza y el pecado idólatra de la avaricia. No predican el mensaje completo del Evangelio con relación al pecado, el arrepentimiento, la fe y la esperanza eterna. El último dice, solo predican lo que la gente quiere escuchar. ¿Bueno, hermanos? Esto, hermano, resume un poco sus prácticas y enseñanzas antibíblicas, de lo cual nosotros nos damos cuenta en estos tiempos ya se está dando. Aquí están, hermano, en todos los alrededores. Están ya esas iglesias que están creciendo, hermanos. Están haciendo esas iglesias en varias partes. O pastores que de alguna manera sienten que sus iglesias no crecen y están buscando cobertura por todos lados. Y ahora, ¿dónde voy? Ya tocaron puertas allá, ya tocaron puertas allá, y ahora van con uno ya más lejos, y a qué les dices, yo sí, te voy a llenar tu iglesia y todo. Y ya, a mí una vez me habló un hermano también que dirige una iglesia, y me dice, no, es que ya tenemos buena cobertura, ya tenemos una buena guía y todo. Dice, vente con nosotros. Digo, no, ya cuando me dijo de dónde venía todo, digo, no, hermano, está bien, que Dios te bendiga. Y no, hermanos, de verdad, en serio, porque andan buscando coberturas por todos lados. Andan buscando, muchas veces no son ni pastores, hermano. Esos a veces se levantaron solos por una división, porque simplemente dijeron, pues yo hablo bien, hablo bonito, voy a poner una iglesia, porque vieron que era un buen negocio. Pero no se dan cuenta, hermanos, que cuando el Espíritu Santo no es el que hace el llamado, esa iglesia no prospera. Ahora puede prosperar, pero cuando te unes a esos canijos que te las llenan. Pero más que nada porque ya te toman como una franquicia. ¿Te das cuenta? Buscar coberturas, hermano, es delicado, es delicado. Porque muchos que en realidad, de alguna manera, a lo mejor dijeron, ok, tienes un buen sentir, está bien, y ya como quiera, como fuera, ya tienes tu congregación. Pues entonces ya mejor ponte a orar al Señor y trata de que Dios te guíe a que puedas conectarte con un buen concilio, ¿no? Como en estos tiempos está pasando ahorita con Casa de Oración, que muchos están pidiendo, por así decirlo, la conexión para que puedan estar supervisados. Porque un pastor que camina solo en la vida, hermanos, que no tiene quien lo cuide, hermano, ese es un platillo fácil para Satanás, hermano. Y más si es una pastora, peor tantito todavía. Entonces, hay que tener cuidado, hermano, que todo esto se está incrementando. Entonces, gracias a Dios, ahorita nosotros, ustedes están conectados. Gracias al Señor que Dios escuchó oraciones del pequeño remanente que hay en esta iglesia, hermanos, para poderse conectar a Casa de Oración y recibir buena doctrina. No digo que sea la única que tenga sana doctrina, pero por lo menos ahorita es la que tenemos ahorita y es la que está ahorita, que se está predicando sana doctrina, hermanos. Lejos de estar recibiendo doctrina de otros lados que a veces nos llevan a perdernos más, hermano. Gracias al Señor ahorita estamos recibiendo. Ahora nada más es sujetarnos al concilio, porque no por algo hay reglas, hermano. Si las reglas se pusieron dentro del concilio para las congregaciones, es porque se han venido dando consecuencia de que han habido congregaciones que han estado en rebeldía. Entonces hay que estar nada más obedientes y recibir la doctrina de parte del Señor. Amén, hermanos. Amén.
Fíjense, ahí vamos a 2 de Tesalonicenses 2, del 11 al 12. Dice la palabra del Señor: por esto Dios les envía, fíjate, a estos hombres, ahora el versículo que te dice hace rato, ¿no? Por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira. Dice, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Y si te das cuenta, hermano, a veces que hay ovejas dentro de la iglesia de Sanas Doctrina que dicen, yo no creo eso, y se rebelan contra el pastor, se van de la iglesia y terminan en esas iglesias. Y fíjate lo que dice la palabra del Señor: por esto Dios les envía un poder engañoso, o sea, esos maestros, esos predicadores, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos, fíjate, todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Ven, hermanos? Y bueno, ya mi esposa nos dará el tema del G12 el miércoles, que es otra doctrina que se ha levantado, otra apostasía que se ha levantado en estos tiempos, hermano. Y que también hay otra, que por ejemplo lo de las otras religiones, por ejemplo los judaizantes, ¿no? Que ellos lejos de irse hacia los testigos de Jehová, hacia los mormones, ellos buscan dentro del mismo pueblo cristiano adeptos. Y como nosotros ya tenemos conocimiento de la iglesia y que venimos de la promesa de Abraham y todo eso, muchos que no son constantes en las escrituras, hermanos, se dejan engañar. Y al rato ya se está circuncidado, o ¿cómo se dice? Se están haciendo la circuncisión. Al rato ya traen su kipá, al rato ya traen una barba más grande que esta, al rato ya traen, de verdad en serio, al rato ya traen sus cairelitos aquí, ya se sienten judíos, hermano. Ese es otro problema, porque esos judaizantes, nos quieren llevar a judaizar, nos quieren llevar a vivir bajo la ley. Y ya no, hermanos, eso ya de que guarda el sábado, de que hazte la circuncisión, de que ahora vas a guardar ciertos ritos, ya no, hermanos, nosotros vivimos bajo la gracia de Cristo. Entonces, ya eso lo vamos a hablar más adelante acerca de estos judaizantes, que también hay que tener mucho cuidado. Y bueno, todo eso, ¿no? Lo del G12 que tiene que decir, que tiene que ver con el gobierno de Dios, ¿no? Que supuestamente el gobierno de los 12, según ellos. Ya mi esposa nos hablará un poco de eso. Ahí en primera de Juan 4, 1, del 5 al 6, ya nomás voy a leerte algunos versículos. Para cerrar esto, hermano, dice, amados, no creáis a todo espíritu. Y aquí cuando dice espíritu, hermano, está hablando de las personas. O sea, no le crean a todas las personas, sino probad los espíritus, si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Tú le predicas a una persona la palabra del Señor, la escucha y te das cuenta que la digiere y es de Dios. Le predicas a otra persona la palabra de Dios, no la escucha y se pone rebelde, ese no es de Dios. Sencillo, hermanos, así, sencillito, nada más. Y dice también probar los espíritus. O sea, prueba, todos nosotros, hermanos, tenemos que probar. Y probar quiere decir como juzgarlos, juzgar a ver qué están haciendo. A los maestros, toda área, tenemos que juzgar a las ovejas que van llegando, si son de Dios. Todo eso, hermanos, estamos llamados a nosotros probar a los espíritus si en realidad son de Dios. Y más cuando van a tener cargos dentro de la iglesia como maestros. Entonces tenemos que probarlos, hermanos. Tenemos que probar si en realidad es de Dios o no es de Dios. Segunda de Corintios 11, del 1 al 3 dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, dice Pablo a los Corintios, ¿no? Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados en la sincera fidelidad a Cristo. Aquí Pablo está diciendo, tengo ese temor de que vayan a ser engañados, de que vayan a ser seducidos por esas falsas doctrinas, ¿no? En Gálatas 1, del 6 al 8 dice, estoy maravillado, dice Pablo, ¿no? Le dice a los Gálatas, que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún, aquí es donde dice Pablo, ¿no? Nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y ahí, hermano, entra el evangelio de la prosperidad. O sea, si ya vino otro maestro todo y me viene a enseñar otro evangelio diferente donde me dice que lo que yo pienso, lo que yo declaro, eso lo obtengo,
y no me dicen que me apegue a la ley, ese evangelio, hermano, sea anatema, sea separado, ¿no? O sea, sea deshecho, porque eso es apostasía, hermanos. O sea, estos hombres son apóstatas de la palabra del Señor. Entonces dice Pablo, sea anatema. Anatema quiere decir apartado de Dios, pocas palabras, maldito. Eso es lo que quiere decir anatema. Si alguien nos viene a mostrar un evangelio diferente, sea anatema, sea maldito. Cualquiera, fíjate, en segunda de Juan 1, 9 al 11, ya con esto cierro. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. En el 10 dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Amén, hermanos. Entonces nos tenemos que cuidar. ¿Qué dijo Jesús? Cuidaos de no ser engañados. Cuídense de que no sean engañados, que no sean seducidos. Y cuando hablamos de que son las señales de los últimos tiempos, hermano, la apostasía, hermano, todo esto ahorita está inundando las iglesias, los estados, las ciudades, los países. Porque esto de la prosperidad ya sea en toda Latinoamérica, hermano, en Europa, en todos lados se ha metido esto de la prosperidad. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado, estar alertas, porque Jesús dijo que esto tenía que pasar. Ya lo estamos mirando, la apostasía final, hermano, ya lo estamos mirando. Entonces nada más guardarnos, porque en cualquier momento es el arrebatamiento de la iglesia y después ya surge el anticristo. Ya ahí hay un pleito siempre, ¿no? O sea, siempre va a haber una polémica entre todos los teólogos. Uno acá, pues, uno trata de acomodar las cosas, porque a veces entre ellos también se pelean y dicen, pues si los sabios se pelean, imagínate. Entonces nosotros tratamos de meternos a la Biblia tal como viene ahí, nada más. O sea, nada más como viene. Ya que Dios nos dé entendimiento, que el Espíritu Santo nos ayude a entender y a comprender, hermanos. Entonces el tema ahorita es ver las señales que estamos mirando, hermanos, poner atención, despertar, alertas, porque ya mero, hermanos, surge todo esto. Entonces aquí el tema no es que nos metamos en temor, que si la vacuna, que si trae el chip, que si la crearon los hombres para ¿cómo se diría? Como menguar la población. Eso, hermanos, sabemos que tiene que pasar. De alguna manera las artimañas del diablo, porque siempre trae el sello de Satanás ahí, son personas que trabajan para el diablo directamente. Matar a tanta gente, imagínate en estos tiempos, ¿no? Entonces eso es satánico, hermanos, eso no es de Dios. Ahora, que Dios lo haya permitido es otra cosa. Pero tenemos que poner atención, hermano, cómo todo eso viene. Pero no amedrentarnos, no vivir en temor, sino cada día, como le dijo Dios a Josué, sujetarnos a la palabra de Dios. Eso es lo que nosotros nos tenemos que enfocar, limpiarnos. ¿Por qué? Porque si el arrebatamiento surge en este momento, hermanos, ¿de qué me va a servir a mí haber sabido todas las profecías si estaba siendo un adúltero? ¿De qué me sirve saber todos los secretos escondidos si no amo a mi hermano? No, hermanos. ¿De qué me sirve saber todas las profecías si vivo en apostasía? No, hermanos. Entonces, lo que nosotros tenemos que enfocarnos es de que nuestro estilo de vida se apegue cada día más a la palabra de Dios. Y si esto lo predicamos, hermano, es para ponernos alerta, que nadie nos engañe. Y si en nuestras manos está poder darle la sana doctrina a una persona, a un compañero de trabajo, dársela. Porque puede ser que sea una persona nacida de nuevo, hermanos. Ya un día les voy a contar cómo un poquito salidas. Yo no estuve bien metido en eso, pero sí anduve ahí también. Y también fui un pecador, hermanos, porque tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata, dicen por ahí. No es de que también yo también anduve ahí, anduve en esas filas. Pero te das cuenta cómo Dios te saca, ¿no? Porque un nacido de nuevo ora en silencio. Y hay cosas que no percibe, porque simplemente no las percibe. Y le está practicando, y Señor, y no precisamente ahora simplemente dice, Señor, ayúdame, quiero servirte, quiero seguir tu palabra, Dios. Y Dios escucha tu oración. En tu ignorancia, en la ignorancia que tú tienes en ese momento, Dios te va acomodando las cosas y te va contestando esa oración y te saca de ese lugar. De la manera que menos te imaginas, hermano. De la manera que menos te imaginas, Dios te saca de esas filas. Y te saca y te empieza a poner en el camino predicadores de sana doctrina. Empiezas a escucharlos y te va gustando y dices, wow, y te empieza a sacar toda esa basura que te habían metido, hermanos. Y llega un momento donde dices, Señor, gracias, Señor, porque te lava completamente, hermanos, te lava y te limpia de todas esas doctrinas. Entonces cuando ya las estudias y dices, no, pues sí, esto se predica ya y todo esto, ¿no? Entonces hay que darle gracias a Dios, hermano, y ponernos alerta. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Entonces tengamos cuidado de no ser engañados o seducidos por esos falsos maestros y sus falsas enseñanzas. Escudriñemos las escrituras orando a Dios para saber juzgar y discernir todo tipo de doctrina y de todo maestro, hermanos. Entonces
Hay que tener cuidado, hermanos. Ahí en tu lugar, hermanos, ¿qué te parece si oramos al Señor? Y vamos a pedir al Señor que dice su palabra ahí, con sus ojos cerrados, meditando en esta palabra, respondiendo Jesús, nos dice a ellos, y les dijo, mirad que nadie os engañe. Entonces, en este tiempo, hermanos, nosotros estamos estudiando este tema, hermanos, para no ser engañados, para saber un poquito más de las artimañas del diablo y no estar como ignorar esas acechanzas, porque igual dentro de nuestra misma familia se puede levantar ese tipo de enseñanzas y hay que saber repelerlas, hay que saber escudriñar las escrituras para poder decir no a esas mentiras que a veces suenan bonitas, suenan agradables, pero están totalmente torcidas, hermano. Entonces, vamos a orar al Señor y decirle, Señor, aquí están nuestras vidas, Señor. Sabemos que estamos viviendo en los últimos tiempos, Dios, y conforme van pasando los días, ahorita entramos en esta semana un año nuevo, Señor, y sabemos que conforme van pasando los años, cada día más, Señor, se va acercando ese evento, Dios, del arrebatamiento. Si es tu voluntad que nos vayamos antes de que comiencen las tribulaciones, de que se desate el primer sello, Señor, gloria a tu nombre, Señor. Si es necesario que pasemos parte de esa tribulación y tal vez pasemos por alguno de los sellos que dicen el Apocalipsis, Señor, bendito sea tu nombre, Dios. Pero fortalécenos en tu palabra, Señor. Ayúdanos a entender tus escrituras, a no caer en las mentiras del diablo, a no apartarnos de tu iglesia, Dios, porque estos tiempos muchos se han apartado de la iglesia. A nivel general, Señor, muchos se han apartado de las congregaciones, Señor. En el nombre de Jesús, aquí estamos en tu presencia, Dios, rogándote que tú fortalezcas nuestras vidas, Señor. Que a través de tu palabra puedas fortalecer las convicciones que hay en mí, Señor. Yo me comprometo a escudriñar tus escrituras. Yo me comprometo a no faltar a la congregación, Señor. Yo me comprometo a predicar tu palabra, a orar, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, yo me comprometo, Señor, como hijo tuyo, Dios, a buscar tu rostro cada día, Señor. A tener claramente, Dios mío, Señor, cuál es la verdadera provisión tuya, cuál es la verdadera manera, Dios, de que yo pueda, Dios, vivir en prosperidad, Señor. Padre, aquí está mi corazón, Señor. Ahí en tu lugar, dile, Dios, aquí está mi vida, Señor. Aquí está mi vida, Señor. Sabemos que los maestros se han multiplicado, Señor, por cientos, por miles, Señor. Hay tantas falsas doctrinas, Señor, que se mueven dentro de la misma iglesia cristiana, Señor. Hay mujeres que andan diciendo, Dios, a sus feligreses, pastoras, que si no les besan los pies no van a ser prosperadas por ti, Señor. Hay otros pastores que andan sacando tanta tontería, Señor, como la escoba ungida, como el agua y todo ese tipo de cosas, Señor. Mandando sus pañuelos ungidos según ellos, Señor, para que sane el enfermo, Dios. Todo ese tipo de prácticas, Dios mío, Señor, te rogamos que nos guardes de todo esto, que nos ayudes a predicarle, Dios, a esos hermanos, porque en esas iglesias hay hermanos, Señor, que no se dan cuenta que su ignorancia vive, Señor, que están siendo engañados, Señor. Ten misericordia de todos ellos, Señor. Y aún de estos maestros que no dejan de ser humanos, que no dejan de ser personas que un día, si no se arrepienten de sus herejías, Señor, se van a ir al infierno y toda la eternidad se irán al lago del fuego con Satanás y el falso profeta, Dios. Dios, ten misericordia, Señor Jesucristo. Ten misericordia de todos nosotros, Señor. Ten misericordia de nuestras vidas, que no nos torzamos, que no nos desviemos, que no nos apartemos de la verdad, Señor. Ayúdanos a entender y a comprender cada día más, Señor. Quiero ser de bendición en tus manos. Cada uno de nosotros queremos ser de bendición en tus manos, Señor. Dios, ten misericordia, Señor. Ten misericordia, bendice la vida de todos aquellos que nos escuchan a través de la aplicación de YouTube, Señor. Y todos aquellos que han de ver todas estas predicaciones, ten misericordia de sus vidas, Señor. Y ayúdanos cada día, Señor, a comprender más tu palabra, Señor. Ten misericordia de nuestras vidas, Señor. Oh, sí, Señor Jesús. Solo tu Espíritu Santo nos guía a toda verdad, Señor. Solo tu Espíritu Santo abre nuestro entendimiento, Dios, para comprender, Señor.
Solo tu Espíritu Santo, Señor, sana nuestras heridas. Solo tu Espíritu Santo nos consuela, Señor. Solo tu Espíritu Santo nos guía, Dios, a medio de todo esto, Señor. Dios, aquí estamos, Señor, en tu presencia, Dios. Haz lo que tengas que hacer en nuestro corazón en esta hora, Señor. Aquí estamos, mi Señor. Que esta palabra traiga fruto, Señor. Que nos ayude a estar alertas. Que nos ayude a preocuparnos más por nuestra santidad, Señor. Porque todo esto que está pasando solo nos muestra que tú ya estás cerca. Que tu presencia, Dios, ya está más cerca cada vez, Señor. Que ya pronto vendrás por tu iglesia, Señor. Que ya no tardas, mi Dios poderoso, Señor. Mi Señor, aquí estamos, Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros. Ten misericordia, Señor Jesucristo. Ten misericordia, Padre eterno. Ayúdanos, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor Jesucristo. Bendícenos en este día, Dios. Esta semana, Dios, empezamos un año nuevo. Dios, ten misericordia, Dios, y que este año, Dios, no nos sumerjamos en esas calamidades que se vienen, Señor. No sabemos qué se pueda venir, Dios, pero sabemos que los tiempos cada vez se ponen más difíciles. Bendícenos en medio de este año, Señor, a cada uno de mis hermanos, mi vida, mi esposa, todos los que estamos aquí, Señor, los que nos están escuchando. Bendice nuestras vidas, Señor. Y que este año, Dios, sea un año donde nos comprometamos más con tu presencia. Que sea un año donde nos comprometamos más de santificarnos cada día más, Señor. Que sea un año que iniciemos, Padre mío, buscando tu verdad, Dios, tu palabra, tu sana doctrina. Que sea un año donde prediquemos a nuestros familiares, Señor, sabiendo que la partida está cerca. Dios, ten misericordia, Señor. Y que no nos vayamos sin predicarle a toda nuestra familia tu palabra, Señor. Hacer hasta lo imposible porque ellos puedan escuchar tu evangelio. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia. Bendice nuestras vidas en este año. Levanta, Dios, nuestras vidas, nuestro corazón. Enciende nuestro espíritu cada día más. Ese ardor, Dios mío, ese fuego dentro de nosotros para predicar tu palabra con poder, Señor. Bendícenos en este año, Señor. Estemos más cerca de tu presencia, Dios. Ten misericordia, Señor. Y tú guíanos a dónde hemos de estar nosotros, Señor. Tú guíanos, Señor. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia de nuestras vidas, Señor. Porque esto es real. Esto es palpable, Señor. Lo podemos ver, Señor. Gracias, mi Señor. Gracias por ser bueno con nosotros. Bendice, Dios, en este lugar a nuestros hermanos. Bendice su trabajo en esta semana, Dios. Bendice nuestras vidas, Señor. Nos vamos en tu presencia, Señor. En tu presencia, Dios. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, cada día, Dios. Muchas gracias, Padre eterno. Gracias por tus misericordias. Ahí en tu lugar, dile gracias, Padre eterno, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén, Dios. Amén, Padre eterno, Dios. Amén, Dios bendito, Señor. Amén, Señor Jesús. Amén, Padre Dios. Amén, hermanos. Ya hemos terminado el día de hoy. Que Dios los bendiga. Que tengan una buena semana. Y a seguir escudriñando las Escrituras, hermanos. Amén, hermanos. Una buena semana.